Vamos un ratito a compartir algunos versículos en la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, cómo nos edifica con esto. Anoche, muy tarde, anoche, le pregunto al Señor de esas maneras muy, podría decirle como cotidiano, ¿no? O sea, no estaba orando. Estaba haciendo un par de cosas, caminando de un lado a otro y en casa, y le pregunto al Señor, ¿y mañana por dónde viene la cosa? En el acto, inmediatamente, el Señor me da la respuesta diciéndome Job. Entonces quiero contarte algunos puntos sobre la vida de Job, muy superficial. Curiosamente, como te decía antes, los viernes estamos viendo historias de los hombres de la Biblia para ver qué enseñanza nos deja. En este caso, no es una enseñanza de él como persona, sino lo que Dios hizo y la enseñanza que nos deja para este tiempo de libertad. Recordá, estamos en tiempo de libertad. Recordá, porque tenemos tanta actividad y somos tan dinámicos que capaz que uno se olvida que hace 15, hoy es 22, hace 15 días, 20 días atrás, declaramos que se rompieron las cadenas, que cayeron los muros, cantamos los muros caen, dimos la vuelta a la plaza, eso lo hicimos después, parece hace mucho, ¿no? Diste las 7 vueltas alrededor de tu manzana, 13 en total, una vuelta cada día durante 6 días, el séptimo día diste 7 vueltas, los muros cayeron, se abrió una ventana en el cielo, un nuevo aire se empezó a respirar, estamos en tiempo de libertad, para avanzar y tomar despojos, para avanzar y tomar posesión, estamos tomando posesión. Pero todo eso, como decía creo que la semana pasada, no existe libertad sin oposición. No existe libertad sin avance, no existe libertad sin combate. Siempre va a haber una situación en tu vida que se convierta en un problema, en un conflicto, en una crisis, que, como dije una vez que me dijeron que estaba imitando a Arjona, el problema no es el problema, sino el problema es tu reacción, tu respuesta ante el problema. Le decía hace unos días en una conversación que estaba con uno de los muchachos que el fracaso no es fracaso. El fracaso es solamente fracaso cuando vos te rendís ante esa situación y ahí se convierte en un fracaso. Si vos no te rendís ante la situación, el fracaso es un escalón que te lleva a alcanzar el éxito que está en la cima. Todo éxito está edificado sobre una escalera o sobre una serie de peldaños de fracaso. No existe éxito sin fracaso. Lo mismo entonces con las crisis a nuestras vidas, y qué mejor ejemplo entonces que la vida de Job. Son muchos textos, los voy a leer algunos salteados para poder ir a los puntos que te quiero hablar, que sea de ministración, de enseñanza para nuestra vida. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer algunas cosas, y algunas te las voy a poner, otras no, y vamos a conversar sobre eso. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Tomate nota de eso, escucha eso. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo podría sumarle a esto y decir también entonces que era un hombre sabio, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que era un hombre recto, que era un hombre que tenía el favor del Señor, que era un hombre que se comportaba correctamente, que era un hombre que en todo era perfecto, porque de tal manera, y así fue como sucedió, Dios, hablando en una reunión de seres espirituales, Dios pone sobre la mesa y dice, ¿han visto a mi siervo Job? O sea, Dios se llenó la boca, se agrandó hablando de Job. Imaginen lo que era la conducta, la vida, la actitud de este tipo Job, para que Dios se llenara la boca hablando de él. Versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande, próspero, hacendado, riquezas, bendecido, temeroso de Dios, justo delante del Señor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, tal vez pecaron, tal vez blasfemaron contra Dios, de esta manera hacía todos los días. Así que tenemos que sumarle a que era próspero, hacendado, rico, el más grande de todos los orientales, temeroso de Dios, justo, recto, apartado del mal. A eso tenemos que sumarle que era buen padre, responsable, intercesor y que se ocupaba de presentar sacrificio por sus hijos por las dudas de si habían pecado. Versículo 13 dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, esto parece una película de terror, cuando vino otro que dijo, cayó fuego de Dios del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando vino un tercero y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente yo escapé para darte la noticia. Y aparece un cuarto, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, solamente escapé yo. Qué curioso, ¿no? Eso te lleva a sospechar. En cada situación siempre había uno que había escapado. Solamente escapé yo para darte la noticia. Te vuelvo a repetir, temeroso de Dios, apartado del mal, hombre recto, no hay otro como él en toda la tierra, hombre justo, hombre rico, próspero, bendecido, el más grande entre los orientales, responsable, buen padre, buen esposo. En un instante, en un día, esto sí que realmente se puede decir de la noche a la mañana, en un día perdió absolutamente todo. No le quedaron hijos, no le quedaron bienes, no le quedaron casas, no le quedó ganado, no le quedó sembradíos, no le quedó cosecha, no le quedó absolutamente nada. Todo lo perdió. Y nos encontramos entonces, versículo 20, que dice, capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, es un gesto de humillación, rasuró su cabeza como el pastor, ¿ves? El pastor anda haciendo la gran Job, y se postró en tierra y adoró. Primera señal que vemos en la vida de Job. Esto tiene que ver ya con las características de los hombres de Dios, de los hombres de la Biblia. Pero una primera señal que vemos por lo cual Dios se llenó la boca hablando de él. En medio de la crisis, en medio del abandono total, en medio de la destrucción total, perdió todo lo que tenía. Se postró y adoró. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en esa misma situación? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos ante una crisis que nos golpea? ¿Qué hacemos nosotros mismos cuando de golpe estamos desesperados por un problema? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, de pandemia, en este tiempo de destrucción de nuestra nación, de destrucción de nuestro país y nuestra economía? ¿Qué hacemos cuando vemos que todo se nos cae? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Eso era el devocional de esta mañana, que decía, no sabemos qué hacer, pero en el Señor ponemos nuestros ojos. Estaba mirando hoy al pasar, vi un tráiler de una... A mí Dios me habla en todo. Hace un ratito estábamos con la pastora y la llamé para mostrarle una escena de una serie que estaba mirando, que alguno de los chicos las mira, después se los voy a comentar, donde me emocionó de tal manera que casi le cuento, hasta casi se me cae una lagrimita de tremendo lo que vi, y me llevó a estas palabras del Salmo 91, que dice, gracias amor, con tus plumas te cubrirá, bajo la sombra de tus alas estarás seguro. Mezclé 2 versículos, pero impresionante. Dios te puede hablar en cualquier cosa. Y estaba mirando esto, es otra serie, no estaba mirando, era un avance. Y había un hombre, un muchacho, que estaba estafando, extorsionando a un hombre rico. Este hombre rico era corrupto y estaba metido en alguna matufia, como todo hombre corrupto, y más si es rico. Y el muchacho lo estaba estafando.
Entonces le pide una extorsión de, no sé, 100 millones de euros. Le pide una extorsión así. Y el rico le dice, no te voy a dar nada, te vas a perder todo. Por pedir tanto no te doy nada. Y escuchate esto. El muchachito, el delincuente, el estafador, el extorsionador le dice, pero yo nunca tuve nada. Así que si no me lo das, a mí no me cambia. Pero si yo expongo tu situación, vos que estás acostumbrado a vivir en la riqueza, ¿qué haces cuando pierdas todo? Y cuando yo escuché eso dije, ¡jo! Otra vez, ¿qué haces cuando pierdas todo? Claro, porque el que está acostumbrado, por eso ese pasaje de Filipenses capítulo 4, sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. De todo y en todo estoy enseñado. Y ahí encaja, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa cuando teniéndolo todo quedás en la ruina? Porque si no tenías nada, mucho no te cambia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde salís corriendo? Job se postró y adoró. Y eso es una de las características por las cuales Dios hablaba tan bien de él. Y dice en su adoración, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, este versículo siempre me ministró, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice, en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito uno. Tal vez estás viendo tu casa, más allá de los testimonios, estuviste pasando momentos de temor. Tal vez estuviste pasando momentos de angustia. Job se angustió. Job se preocupó. Lo que vemos ahora enseguida te voy a mostrar cómo empezó a caer en una depresión, en un ahogo, en una angustia. Tal vez quisiste salir corriendo a hacer cualquier cosa. Tal vez pasó por tu cabeza el decir, no tengo tiempo para estar conectado, para ver al pelado lo que va a decir cuando tengo que estar preocupado por mi familia. Mi negocio se está fundiendo, mi casa se está rompiendo, no tengo cómo pagar, estoy de hasta acá de deudas, como le decía anoche también. Tal vez si no sos empleado, sino que sos empleador, o tenés un pequeño negocio, un kiosquito, lo que sea, si sos monotributista, tenés que seguir pagando igual el monotributo. Y si no lo pagás, ojo que te llegan las cartas con intimación para que pagues. Y si aún no pagás, ojo que te aumentan las tasas de interés. No, esa es la realidad. Yo quiero que usted sepa que esa es la realidad que se está viviendo. No simplemente que estés cobrando un IFE o que estés cobrando un ATP. No, que esa es la realidad que se está viviendo. La gente está desesperada, angustiada. Ya creo que ni siquiera tienen miedo al virus. La gente está desesperada por la situación económica, por cómo todo se ha caído. Es el momento oportuno, apropiado, para que salgas a vociferar, salgas a las calles a clamar, salgas a decir y anunciar, se puede vivir de otra manera, que les des una palabra de aliento. La gente está, mira, te diría, hasta adicta a una palabra de aliento. Que quiera que vos le vayas a decir, che, tengo una palabra buena para vos. ¿Qué? Porque todo el tiempo son malas noticias. Hoy vi era un meme, no era una cargada, pero digo, no, hacer eso es una locura. Era un Tano, era de una publicación italiana, donde el tipo sale de la casa y hablando en Tano dice, tanto virus, ya me tienen podrido con el virus, y agarra un televisor, un 50 pulgadas, lo tira al piso, lo rompe, se le para arriba, empieza a saltar, no quiero escuchar más. Digo, pará, apagalo y listo, decía yo, ¿viste? ¿Para qué lo rompes? No es necesario romperlo. Bueno, la gente está harta de malas noticias, necesita una buena noticia. Y vos, iglesia, vos que tomaste posesión, vos que marcaste posición, vos que rodeaste la plaza y tu manzana, vos que estás tomando la tierra y tomando despojo, vos como Alejandro, 4 boletas de gas en cero, vos sos un portador de buenas noticias. Portador de buenas noticias. Vas a andar con un cartel acá o con un cartel acá, portador de buenas noticias. Y la gente está esperando qué tenés para decirles. Capítulo 2, versículo 7. Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínate, para que te ubiques exactamente lo que le pasó, algo como si de golpe una psoriasis completa te cubre todo el cuerpo. No es otra cosa, es algo parecido a una psoriasis, completa, todo el cuerpo. Y tomaba Job un canasto para rascarse con él, como si estuviera, no tengo nada para mostrarte,
si estuviera rascando con un elemento, porque no podían, sus manos ya tampoco servían para eso. Si tuviste alguna alergia, si tuviste psoriasis, si tuviste alguna afección en la piel, cualquier tipo de afección cutánea, sabés que donde te empezás a tocar, la cosa aumenta cada vez peor. Bueno, Job se rascaba con un tupper. Se hacía así, se tocaba apenas de lo mal que estaba. Y estaba sentado en medio de la ceniza. El hombre rico, el hombre próspero, el hombre bendito, el mejor hombre de toda la tierra, el que era temeroso, el apartado del mal, sentado en medio de las cenizas, rascándose con un tupper. ¿Hasta dónde llegó su condición? Entonces su mujer le dice, yo hace años, el libro de Job para mí en algún momento de mi vida fue prácticamente una bitácora, un manual de cabecera. Lo conozco en mucha profundidad y muchas veces cuando llegaba a esta parte he dicho esto. Dios le sacó todo o la situación le sacó todo y encima le deja a la mujer. Qué bueno es tener una mujer sabia y no la mujer de Job. Qué bueno es que sea la esposa que Dios te da y no la mujer de Job. Entonces la Germo le dijo, ¿todavía retenés tu integridad? Maldecí a Dios y morite. Qué linda, qué palabra de ánimo, palabra de aliento. Esa sí era ayuda idónea. No podía estar en peor situación Job. No podía caer más bajo de cómo estaba. Y él le responde, y le dice así, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, así hablaste, ¿qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Era Job un hombre entendido. Era Job un hombre con visión, como hablábamos el otro día respecto de Daniel. Era Job un hombre que sabía dónde estaba parado. Y era Job un hombre que, paréntesis, a pesar de no conocer a Dios, cierro paréntesis, conocía a Dios. A su manera, como él creía equivocado, erró, pero aún así, recibiremos de Dios el bien y el mal, no recibiremos, Dios no envía mal, por eso digo, estaba equivocado, recibiremos de Dios el bien y el mal, no recibiremos. Le está diciendo a la mujer, las situaciones externas van a cambiar tus convicciones, las situaciones externas, las circunstancias van a cambiar tus principios. Decía Alvarado allá por los 90, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré, no me acuerdo cómo sigue. Las circunstancias no te tienen que cambiar. Lo que pase afuera no puede afectarte. Como lo dije muchas veces, le digo mucho a los varones, las situaciones externas no te sacan de foco, no te sacan de quicio. Vos salís. Es la decisión que tomás. El problema no es problema, el problema es tu actitud ante el problema. Y dice, en todo esto, termina diciendo el versículo 10, no pecó Job con sus labios. En ese momento, un hombre que mantuvo su integridad, un hombre que en todo tiempo reconoció lo que Dios estaba haciendo, mantuvo su integridad. En ese momento aparecen los famosos amigos que se enteran de la situación y vienen a él para conversar, vienen a consolarlo, y vienen los tres fulanos de distintos lugares caminando hacia la tierra, y llegan a él, y dice el versículo 13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Esos son amigos, ¿eh? Actuaron mal, pero esos son amigos. Se sentaron al lado de Job 7 días, no abrieron la boca. ¿Viste cuando, yo no sé si a vos te pasó, a mí sí, si en momentos de crisis y de angustia tuviste amigos de Job? Yo tuve amigos de Job. Tuve amigos que me venían a decir, pero algo habrás hecho. Tuve amigos que me dijeron, pero vos también. En el momento de angustia, estos tipos, en eso fueron sabios. 7 días, 7 noches. Ninguno le habló. Ninguno le habló. Yo no sé, varón, ahora me limito solamente a la parte masculina. Si cuando vos estás en un problema, estás en una crisis, se te quedó el auto, se te rompió algo, y aparece Juan Pirulo Gómez Palotes, y si te fijas el agujerito, te dice, ¿no te da gana de? Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El hombre próspero, el hombre rico, el hombre bendecido, el temeroso de Dios, el perfecto,
estaba sumido en un dolor muy grande. El tipo estaba destruido, pero aún así retuvo su integridad. Aún así se postró y adoró. Aún así reconoció al Señor. Aún así tuvo entendimiento, visión y conocimiento de Dios. En este tiempo en el que nosotros estamos pasando, estarás diciendo, ¿qué tiene que ver esto con libertad? Ya. Aguantame 10 minutos que ya llegamos enseguida. En este tiempo en el que estamos pasando, en todo lo que te esté rodeando, en todo lo que te quiera bombardear la cabeza, en la crisis que te quiera golpear el corazón, en todo lo que se te esté moviendo abajo, retené tu integridad. Sé entendido, tené discernimiento. Alabá al Señor, adorá al Señor, reconocer al Señor y darle la gloria por lo que Él está haciendo. Aunque sea malo lo que estés viendo, dale la gloria porque a vos te está sosteniendo. Otra de las cosas que el Señor nos habló el día lunes, esto es 1 Samuel capítulo 15, el Señor nos habló que Él abrió una brecha. Y voy a ser cuidadoso con estas palabras que te voy a decir ahora. Él abrió una brecha. Da la tentación de decir grieta, ¿viste? Pero para el caso lo mismo, pero la palabra que yo recibí fue brecha. ¿Y cuál es el sentido de esa brecha que Dios habló? Al abrirse una brecha, cuando algo se abre en medio, empiezan a quedar dos costados, ¿no? Es muy tonto lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, vos tenés una pizza, la cortás al medio, de golpe no tenés más una pizza, tenés dos medias pizzas. Ay, pastor, pero 2 medios es uno. Sí, pero tenés 2 mitades. Tenés 2 medias pizzas. Se abrió una brecha, una de un lado, otra del otro. Y ya no son iguales. Si una se empieza a enfriar, si la otra se empieza a comer, ya no es lo mismo, empieza a haber diferencias. La brecha que el Señor abrió nos deja en la vereda de enfrente del angustiado, del deprimido, del preocupado, del caído, del débil. Nos pone la vereda de enfrente y ya recordá que nos puso arriba. No para señalar desde arriba, sino para desde arriba dar una mano, decir, vení, subí, vení. Se puede vivir de otra manera. Para que estando arriba y estando de la vereda de enfrente, muestres una vida distinta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Este versículo te lo vas a aprender de memoria como Salmo 91:7. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y sean vistas vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Testimonio silencioso. Sin necesidad de arrepiéntase, raza de víboras, sin necesidad de tener un megáfono. Testimonio silencioso. Una vida bendecida, un carácter transformado. Que la gente diga, pará. Yo conozco al fulano que va a la iglesia, y yo conozco a aquel que es mangelio, y yo conozco a aquel que es pastor también, pero este vive lo que dice. Este realmente se ve que su vida está cambiada. ¿Querés vivir de esa manera? Tenés que ser como Job. Ahora en momentos de angustia, de preocupación, enfócate en el propósito y no dejes de servir a Dios. Enfócate en el trabajo y busca adorar a Dios en todo tiempo. Y vas a ver cómo Dios, como hizo con Noé, Dios establece su pacto con vos y con toda tu familia. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto, de la conversa, que empezó la conversa con los amigos, tranquilo que no los voy a leer todo Job, son 42 capítulos. Más, si tienen tiempo, si quieren, leemos todo Job. Dice Job, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Empezó a caer. Empezó a entrar en el pozo de desesperación del cual el Señor te saca. Empezó a caer en el lodo cenagoso del cual el Señor te saca. Empezó como Pedro a hundirse hasta que Jesús lo sacara. Maldijo su día. Y sus palabras fueron literales, Exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, que se hubiera borrado del almanaque el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, fue concebido varón, que no se recuerde ese día. Está diciendo con sus palabras, un poco más poética el que lo escribió, está diciendo, maldito el día que nací. ¿Para qué nací? Y sigue un poco más, mirá las cosas que dice. Sea aquel día sombrío,
que Dios no lo cuide de él desde arriba, que no haya claridad ni resplandezca, que las tinieblas lo afeen, que haya sombras de muerte, que se haga horrible, que la oscuridad de la noche lo envuelva, que ya no se cuente más entre los días, está hablando el día de su nacimiento. Los que maldicen el día, maldigan esa noche. Entró en depresión y en angustia, viendo su situación, viendo su condición. Empezó a caer, empezó a entrar en un nivel de desesperación. Claro, él no había leído al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había nacido todavía, tranqui, ojo. No lo había leído el apóstol Pablo cuando dijo, angustiados, mas no desesperados. Lo único que lo sostenía a Job era su convicción de que, capítulo 13, versículo 15, no te lo pasé, Iván, capítulo 13, versículo 15, él dijo, también errado, porque como te dije antes, entre paréntesis, sin conocer a Dios, conocía a Dios. Errado, equivocado, desde un mal concepto, está hablando desde un lugar equivocado. Dice Job estas palabras, si Dios me mata, aún así, en Dios voy a esperar. Tremenda convicción. Gracias. Tremenda convicción. Si Dios me mata, aún así, en Él voy a esperar. ¿Recordás lo que dijeron los varones que estaban en el horno de fuego? Esto, si no me equivoco, tengo tantas prédicas, tanto devocional, tanto mensaje, que ya no sé ni qué día vivo. Creo que fue el sábado pasado. Cuando entraron los 4 varones, después Ana me va a decir, me va a dar la fecha, todo. Ella es la bitácora. Entraron los 4 varones al horno de fuego y antes de entrar les decían, nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, aunque no nos libre, no vamos a adorar la estatua. ¡Wow! Tremenda convicción, igual que Job. Por algo en Hebreos habla de 3 varones, dice Daniel, Job y... ¿Cuál es el otro que dice? Noé. Creo que dice Noé, ahora dudo, pero dice Daniel, Job y otro más, creo que dice Noé. Tremenda convicción de fe. Estos son los momentos de prueba. Estos son los momentos en los cuales dice la palabra que la fe, que es más valiosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, estas son las situaciones donde tu fe es probada, donde estás pasando en medio del desierto, estás pasando por un lugar de un valle de sombra de muerte, estás pasando por aguas, estás pasando por el fuego. No te quemarás, no te ahogarás, no te perderás, no caerás, porque Dios te sostiene. Y vos no lo sabías hasta ahora. ¿Y cómo pensabas vos que Dios te lo iba a enseñar? ¿Solamente leyendo un libro? ¿Con un manual? ¿Escuchando un audiolibro? ¿Con un mensaje motivacional? ¿Con un coaching? ¿Viendo prédicas por YouTube? ¿Pensabas que de esa manera ibas a conocer la mano de Dios? Estás conociendo la mano de Dios. Y cuando conoces la mano de Dios, termina diciendo esa palabra de Pedro, cuando vas a ser aprobado y Dios va a elogiar tu fe. Y serás puesto vos en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Dice también en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es el poco? No sé. Un poco. El poco también depende de cómo encarás vos la situación. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, mira, yo me tomo esto para mí. Si querés te lo presto, si querés lo agarrás, si querés lo tomás, si no dejarlo ahí tirado, no importa, pero yo me lo estoy agarrando ahora porque Dios me lo está hablando ahora a mí. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo. Dios, Dios. No el Estado benefactor, no el Estado que te cuida, no el plan Pirulo, no el gobierno, no el gobernador, no el intendente, no el presidente, no el Ministerio de Mujer y Diversidad y Género, no hacer una planificación para que en el campo haya ahora, ¿cómo que decía? Políticas de género en el campo. No sé cómo se irá a aplicar políticas de género en el campo. Hoy uno dijo, es un poco chabacano lo que le voy a decir, pero uno dijo, y capaz que van a ordeñar el toro. Imagínense las cosas que se llega a pensar. Así que no sé, le decía ayer a los muchachos, no sé cómo se aplican políticas de género a las obras públicas. Van a hacer la puenta, no sé qué es lo que van a hacer. No, él te fortalezca
no, perdón, te perfeccione, afirme. Gracias, Iván. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo me perfeccione, me afirme, me fortalece y establece. Tiempo de tomar posición. Si ustedes toman su lugar, van a estar seguros. Estén quietos y vean lo que Dios va a hacer. En ese camino estamos, por ese camino estamos entrando y esa es la solución, la respuesta que vos vas a ver. Terminando, capítulo 42, pensaste que iba a leer los 39 que faltan. Capítulo 42, y esto me agarra una cosa acá. Guillermo debe estar del otro lado, ya debe estar así, Guillermo debe estar ahí, ya directamente haciendo un TikTok directamente. Versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa, parece Salmo 139. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. O sea, hablaba por boca de ganso. Hablaba como burro. Como cuando creemos que podemos ser más buenos que Dios. Cuando le queremos enseñar a Dios. Lo que no comprendía, oye, te ruego, le dice a Dios, y te hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, desde ese versículo anterior, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Te dije, dame 10 minutos, justo 10 minutos. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Mantuvo su integridad, se postró y adoró. Y en el momento en que fue confrontado por Dios, volvió a Dios, se humilló delante del Señor, reconoció al Señor y se permitió ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se permitió ser transformado, presentando su cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es una adoración con entendimiento. Dice el versículo anterior, no se conformen a este mundo. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Tercera de Juan, versículo 2, así como prospera tu alma, se permitió ser transformado. Reconoció su incapacidad, su bajeza, reconoció su soberbia previa y que él en definitiva, porque los capítulos de la conversación con los amigos, él le da cátedra a los amigos, se enoja, les dice todo, un montón de cosas, y él habla en nombre de Dios, hasta que me da unas tremendas ganas de ponerme a hablarte del capítulo 40, Dios responde. Job se la pasa hablando de Dios. Dice, no, porque Dios así, no, porque Dios esto, porque Dios. Y Dios le dice, a ver, nene, ¿dónde estabas vos cuando yo formé las estrellas, cuando hice los mares? A ver, nene, ¿vos podés agarrar al cocodrilo con la mano? Dios responde, 2 capítulos, papi. Tremendo, espectacular. Confrontación de Dios. Y ante la confrontación de Dios en medio de la crisis, se permitió ser transformado. ¿En qué posición estás vos en este tiempo de crisis? ¿Te estás permitiendo ser transformado? ¿Te estás permitiendo ser moldeado, remoldeado? ¿O estás, no, porque Dios, no, ¿para qué Dios? No, ¿para qué creo en Dios? En todo esto mantuvo su integridad y no criticó a Dios. No, porque la iglesia, no, porque el pastor, no, porque los líderes. No. ¿En qué posición estás en este tiempo de crisis? ¿En qué posición estás en medio de la crisis en este tiempo que estamos viviendo? Se permitió ser transformado y se presentó delante del Señor.
Y termina la historia, versículo 10, ya íbamos a terminar, ahora sí. Capítulo 42, versículo 10, gracias. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Era un intercesor por su familia y por sus hijos. Dios lo mandaba ahora a preocuparse por los demás. Los que lo criticaron, los que lo atacaron, Dios los mandaba a decirles a los demás, orá por ellos, presentarles una alternativa de vida. Dios te rescata cuando vos te preocupás por los demás. Cuando hablábamos anoche de Noé, Dios te rescata cuando vos vas a buscar a los demás. Y Dios le dio a Noé el trabajo de ir a buscar a los animales. Cuando lo fue a buscar, Dios te rescata junto con ellos. Bueno, Dios te saca de la aflicción, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Y acá viene la parte que te gusta, porque esta es la parte que te gusta. Si estuviera en la iglesia, en el culto, en la iglesia en vivo, te diría, y vas a estar más flaco y todo, empiezan ahí a revolver todo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y antes que digas la pregunta que todo el mundo hace en este momento, o que me han hecho 20.000 veces, si entonces, ¿qué pasó con la esposa? Si le dio 2 esposas, no, la esposa nunca más se volvió a hablar del tema, no sé qué pasó con ella. Pero le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si era rico, doblemente rico. Era próspero, doblemente próspero. Era el mejor de la tierra, ya era el ultra. No había más que él. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo el mal que había tenido y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vinieron los familiares, vinieron los vecinos y le empezaron a dar dinero. Porque se permitió ser transformado, porque en medio de la crisis adoró al Señor, porque mantuvo su integridad. Porque fue un hombre entendido, porque fue un hombre con visión y fue un hombre determinado. Y bendijo el Señor el último estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14.000, había tenido 7.000, 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas y otra vez 7 hijos y 3 hijas. Otra vez lo mismo. De las cuales dice, versículo 15, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Termina la historia de Job, los últimos 2 versículos del capítulo de Job, que sea para nosotros una motivación para nuestra propia vida. Que en momentos de crisis, enfocarnos en el propósito de Dios, postrarnos a adorar al Señor, reconocerlo en todos los caminos y darle siempre a Él toda la gloria. Termina así. Después de esto, versículo 16 y 17, capítulo 42, después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Él, sus hijos, los hijos de sus hijos y todavía los nietos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y dice el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. Que la expresión lleno de días, parecería una repetición, ¿no? Viejo y lleno de días es lo mismo. La expresión lleno de días quiere decir abundante, quiere decir feliz, próspero, gozoso. Podremos hablar de la vida de Job, que pasó de la riqueza a la miseria, de la miseria a la riqueza. En esa U, en esa curva descendiente y ascendiente, ¿en qué posición estás? Tal vez te sientas en la miseria, tal vez estés en la miseria. Recordá esto, Dios te está sosteniendo. No te va a faltar ni siquiera alimento. No va a faltar alimento en tu casa. Y si falta, algo está sucediendo que tenemos que corregir inmediatamente. Pero Dios te está sosteniendo. Dios abrió brecha. Dios nos separó. No estamos viviendo de la misma manera. Estamos viviendo bien en momentos, en tiempos en que los demás están mal. Y esto no es para que te pongas contento y digas, yo estoy bien, vos mal. No, esto es para que tomes la responsabilidad, como Job, de orar por sus amigos, de decir, no, yo estoy bien, aquel está mal. Tengo que darle una palabra de aliento. Tengo que decirle y poder decirle, todavía hay esperanza. Todavía se puede. Hay una opción. Sí, esa, ya sabía, ponelo.
ahí le voy a poner. Todavía hay esperanza. Se puede vivir de otra manera. Dios tiene la respuesta. Así que esta palabra que sea de aliento para vos como lo fue para mí. Y no mires el conflicto ni el problema alrededor, mira la salida, mira la solución. Dice la palabra del Señor, que Dios no nos da una tentación más grande de la que podamos soportar y que juntamente con ella ya nos da la salida. ¿Cuál es la salida en esta situación? Adorar al Señor, busca ser entendido, movete en la visión, comprométete con Dios, permitite ser transformado y entregate de lleno a Él. Y vas a ver tu vida bendecida y tu familia próspera. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir camino, por abrir brechas, Señor, para mostrarnos una posición distinta. Gracias, Señor, porque tenés con nosotros un plan. Permitinos, Señor, ejercer ese plan. Permitinos, Señor, estar ahí presentes, estar ahí activos. Señor, que nada nos distraiga, que no nos mueva del camino, sino que las lecciones aprendidas de este hombre sean para nosotros de bendición y de edificación. En el nombre de Jesús, Señor, toda carga, todo obstáculo, todo peso sea movido. Señor, las nubes de tormenta alrededor sean disipadas y podamos ver la luz de tu gloria al final del camino, la luz de tu gloria que nos avanza, nos guía, nos dirige, que nos muestra a nosotros se puede vivir de otra manera para decir a los demás se puede vivir de otra manera. A ti sea toda la gloria, Señor, y así de esta manera nos despedimos con la bendición sacerdotal, declarando, Señor, Iglesia Restauración, cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosas son tus tiendas. El Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.